Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por participar en este evento que estamos organizando. Yo soy Sebastián Documet, soy gerente general de Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa acá en Perú. Quiero agradecer por su participación a todos nuestros clientes y al público en general que está participando. En esta oportunidad nos acompaña eh, clientes y el público también no solamente de Perú, sino también de Chile y de Colombia. Para los que no lo saben, nosotros, bueno, estamos en los tres países, en la región andina. Tenemos un buen tiempo acá y les agradezco por ser parte de este evento. Nosotros constantemente hacemos eventos de este tipo, porque en Renta 4 apostamos a democratizar el acceso al mercado de capitales, pero también democratizar el acceso a la información. Los eventos que hacemos son para dar ideas de inversión, para hacer educación financiera, como en este caso, y así poder ayudar a que más gente pueda ingresar al mercado de capitales, que es una iniciativa que puede ayudar muchísimo al desarrollo de los países donde estamos. En ese sentido, hemos hecho eventos, por ejemplo, de análisis técnico, y en esta oportunidad queremos comenzar con una presentación introductoria de lo que es el análisis fundamental, que es otra vertiente de lo que es el análisis de los mercados financieros. Un poco el análisis técnico ayuda a determinar el momento, el timing, digamos, para entrar al mercado, mientras que el análisis fundamental analiza, pues, las empresas en las cuales quieres estar. Entonces, ahora voy a tratar de comentarles lo más rápido posible y también de la forma más didáctica posible algunos conceptos de análisis fundamental para que los puedan utilizar en las decisiones de inversión que realizan, ¿no? El análisis fundamental es un método, es una vertiente, como les digo, del análisis de mercados financieros para determinar el valor intrínseco de una acción, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Eh, y para calcular el valor de la compañía, uno tiene que tomar en cuenta diferentes factores económicos, factores también financieros, ¿no? Un engranaje un poco entre los factores financieros o de la propia empresa y factores macroeconómicos que influyen al valor de la compañía, ¿no? Eh, los factores que se toman en cuenta desde el lado de la empresa son, por ejemplo, las ventas, los márgenes, la depreciación, amortización, porque al final lo que uno tiene que analizar en una compañía no es el pérdidas y ganancias, que es un resultado, digamos, que está afectado por algunos cálculos o modificaciones que se hacen para reflejar, digamos, el devengo, digamos, de los servicios que uno da, sino lo que uno tiene que analizar en verdad son los flujos de caja, ¿no? Porque es al final el dinero que efectivamente está ingresando a la compañía. Entonces, por eso se tiene que tomar en cuenta la depreciación y la amortización, porque no son salidas reales de dinero. Entonces, tienen que hacer esos ajustes y tienen que tomar en consideración. Otro factor importante que se tiene que considerar es el CAPEX, que es la inversión que uno hace, ¿no? En maquinaria, en activo fijo, ¿no? Cuando uno hace una inversión en algún negocio, uno tiene que construir una fábrica o alguna cosa de ese estilo. Entonces, es un factor que también se tiene que considerar porque implica un gasto de, digamos, una salida de efectivo. Eh, Después, los resultados financieros, no solamente considerar las líneas operativas y las de inversión, que es, bueno, el CAPEX, sino también las líneas de financiamiento, que también influyen porque las empresas también se apalancan para realizar sus inversiones y para también trabajar en el día a día, ¿no? Y eso, como les digo, te permite llegar al flujo de caja, que es lo que al final tenemos que analizar. Y por el lado del mercado, uno tiene que calcular la tasa de descuento a la que uno va a descontar los flujos de caja, porque al final todo instrumento financiero es eso, ¿no? Es el valor actual de una serie de flujos que uno proyecta hacia el futuro. Y el mercado y los factores macroeconómicos influyen en esa tasa de descuento, ¿no? Que ya en un rato les voy a mostrar la fórmula que te permite calcular la tasa de descuento para los flujos, ¿no? Entonces, al final, lo que uno se pregunta es, ¿cuánto dinero está generando
la compañía, no cuánto está ganando, porque como les digo, ganar es el pérdidas y ganancias, y eso está afectado por algunos cálculos para la presentación de pérdidas y ganancias, sino uno tiene que pensar en cuánto dinero efectivamente la compañía está generando, ¿no? En el tiempo y traerlo a valor actual para calcular ese valor intrínseco de la firma, ¿no? El método más, creo que conocido y que todo el mundo de repente puede haber visto es el modelo de descuento de dividendos, que es el modelo de Gordon. Eh, este modelo lo que hace es traer a valor actual los dividendos proyectados de la compañía, que es esa fórmula que pueden ver ahí. Entonces tú tienes el dividendo que ha repartido ahora y uno proyecta una tasa de crecimiento de esos dividendos eh, y luego descuenta todos esos flujos futuros de dividendos a valor actual, ¿no? Cuando se da un crecimiento constante a lo largo de los años, que lo representamos como G, uno puede reducir esta fórmula a simplemente el dividendo del siguiente año entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento, ¿no? Como pueden ver ahí también. Eh, para saber la tasa a la que uno va a descontar estos dividendos, uno tiene que utilizar la fórmula del KPM, ¿no? Que es la fórmula que te permite calcular el costo del equity. Uno va a descontar a esta tasa porque el dividendo es un flujo para el accionista, entonces uno tiene que descontar el flujo del accionista al costo del accionista. Entonces, eh, para hacer este cálculo del KPM, ya se los voy a mostrar en un rato también la fórmula, pero uno puede hacer, digamos, diferentes modificaciones en estos flujos. Uno puede, de repente, también no utilizar la forma genérica que es esta de un crecimiento constante, sino también uno puede hacer por etapas, ¿no? Utilizando, de repente, que en un momento la empresa va a crecer a una tasa y luego va a tender a una tasa más de largo plazo. De hecho, ahora también les voy a mostrar un modelo que tiene una fórmula reducida para un escenario como ese de un crecimiento por dos etapas. Eh, este, y algo que también es importante es que nosotros eh, tenemos que considerar para calcular la tasa de crecimiento el crecimiento sostenible de la compañía. Y el crecimiento sostenible de la compañía se calcula por la fórmula que pueden ver ahí, que es el ROE, que es el retorno o la utilidad que genera la empresa sobre el patrimonio que ha invertido por uno menos lo que se está pagando, ¿no? O sea, por lo que se está reteniendo, ¿no? Esta fórmula te permite engranar un poco digamos, la rentabilidad que ofrece la firma y que el crecimiento que tú estás proyectando esté en línea con la rentabilidad que la compañía está generando, ¿no? También se pueden utilizar diferentes escenarios, o sea, puedes agarrar y decir, bueno, yo proyecto, por ejemplo, que en un escenario la compañía va a crecer, no sé, los dividendos van a crecer al 3%, otro escenario, digamos, más moderado, de repente al 1%, y otro de repente un poquito más digamos, pesimista y calcular probabilidades y calcular un valor esperado, digamos, de la empresa, ¿no? Ahí puedes hacer diferentes modificaciones. O incluso también en cada uno de estos escenarios, puedes también pensar que los factores macroeconómicos van a ser diferentes y por tanto la tasa de descuento puede ser otra, ¿no? El modelo que les comentaba hace un rato de dos etapas es este de acá, que le llaman Age Model, que este modelo toma en cuenta que la compañía al inicio está creciendo o los dividendos están creciendo a una tasa que generalmente es más alta y luego va a tender a crecer a una tasa de largo plazo que es un poco más pequeña. Eh, la modificación o la parte más importante de esta fórmula es esta parte de acá, el H, que el H son los años en los que la compañía está creciendo a una tasa elevada. Entonces, este H en realidad es la mitad de los años en los que la compañía crece a una tasa alta. Entonces, la fórmula es como dice acá, ¿no? El dividendo inicial, que ya lo conoces, por uno más la tasa de crecimiento de largo plazo, más la tasa, más el dividendo inicial por H, que es este factor que le digo que es la mitad de los años en los que va a crecer a una tasa alta, multiplicado por la diferencia entre la tasa de corto plazo, que es una tasa un poco más alta, y la tasa de largo plazo, ¿no? Dividido entre la tasa de descuento y la tasa de crecimiento de largo plazo. Es como una modificación de la fórmula anterior que les mostré, que era de un crecimiento constante, ¿no?
Para llevarlo esto a la práctica, uno tiene que tomar en consideración algunos conceptos, ¿no? Que son los que les he puesto aquí. Ya les había mostrado anteriormente esta fórmula del crecimiento sostenible, y es sostenible porque, como les decía, toma en consideración la rentabilidad, el profitability que tiene la compañía actualmente al considerar el ROE de la empresa, ¿no? Pero hay otros factores también que uno tiene que tomar en consideración, como por ejemplo lo que es la utilidad por acción, o que es la utilidad neta entre el número de acciones. También se puede hacer el cálculo con la utilidad neta, digamos, diluida, pero eso es algo que creo que para este, digamos, primer aproximación a lo que es análisis fundamental, creo que es más simple de analizar simplemente o considerar que la compañía se analiza por el lado de la utilidad por acción básica, ¿no? Que sería lo simple, simplemente dividir la utilidad neta entre el número de acciones. El payout es, también lo mencioné al momento de explicar la fórmula del crecimiento sostenible, es cuánto la compañía reparte de dividendos, como en términos porcentuales a la utilidad, es el número lo que pagas de dividendos entre la utilidad. El dividendo del siguiente año es el dividendo de este año multiplicado por la tasa de crecimiento. El ROE es la utilidad entre el patrimonio. Y la fórmula del KPM es esta que ven ahí, que es la tasa libre de riesgo, que pues es la tasa de un bono soberano a 10 años, por ejemplo, más el beta, que es la sensibilidad que tiene la acción contra el mercado, y se multiplica el beta por la prima de mercado, que es la tasa la tasa esperada del mercado en que se encuentra esta acción, menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Eh, un cálculo importante es el beta. El beta es, bueno, la covarianza entre las dos cosas que estés comparando. En este caso sería entre la tasa de la compañía, el rendimiento que ha tenido la acción de la compañía y el mercado, ¿no? Entonces acá hemos hecho un cálculo de valorizar una compañía peruana que es Cementos Pacasmayo, que de repente algunos la conocen, es una empresa líder acá en el Perú. Ellos atienden a la zona norte del país vendiendo cemento. Este, y lo que hemos hecho es aplicar el modelo de Gordon para calcular el valor fundamental de la compañía. El dividendo que hemos utilizado, de repente algunos, si es que siguen a Pacasmayo, pueden ver que el dividendo no es exactamente el que ha repartido. Eh, lo que pasa es que hay algunas empresas que reparten dividendos para varios años, o sea que no reparten todos los años, sino, por ejemplo, en este caso, estaba repartiendo desde creo que el 2014 más o menos dividendos. Entonces lo que hemos hecho es ajustar el dividendo solamente para lo que correspondería al 2020, ¿no? Este, entonces, utilizando este dividendo, lo que tenemos que hacer ahora es calcular eh, el ROE de la compañía para calcular el crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, calculamos la utilidad neta, el equity, y con eso calculamos el ROE, y luego utilizamos el dividendo que les había comentado, lo dividimos entre la utilidad y calculamos lo que la empresa está pagando en términos porcentuales. Aplicando la fórmula que teníamos hace un rato del crecimiento sostenible, calculamos el G, ¿no? Que sería el ROE por 1 menos, este es 65%, o sea, el 13,9% por 1 menos el payout, y eso te permite calcular el G, ¿no? Y así es que podemos calcular, aplicándole este crecimiento al dividendo 0, el dividendo 1. Entonces, utilizando este 0,25 en esta fórmula, y dividiéndolo entre la tasa de descuento, que ahora la vamos a calcular, y este crecimiento G, que ya lo calculamos, que 4,77, es que podemos calcular el valor fundamental de la empresa. Para calcular la tasa de descuento, tenemos que aplicar la fórmula del KPM, que ya también se las dije. Entonces, para hacer esa fórmula, como les decía también, lo más importante es calcular el beta. Entonces, tenemos que calcular la covarianza, que es la correlación, digamos, la relación que tiene, en simple, es la relación que tiene la variación del precio de la acción contra la variación del mercado y la varianza del mercado, ¿no? Que es la volatilidad que tiene la rentabilidad del mercado. Y por otro lado, tenemos que conseguir
la tasa del bono soberano en soles, porque esta es una acción que está en soles, que su moneda de reporte es en soles, entonces vamos a seguir la tasa de los bonos soberanos en soles. Tenemos el beta que ya lo calculamos y hemos utilizado como tasa esperada del mercado la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima durante los últimos 10 años, ¿no? Esto, aplicándolo en la fórmula del KPM, nos genera una tasa de descuento de 7,79 y es la que aplicamos en esta fórmula, ¿no? Y aplicando esta fórmula es que llegamos a un valor de la compañía de 5,11, ¿no? Actualmente está en 4,6 y eso es un upside de más o menos el 11%, ¿no? Uno podría ver, o sea, acá exactamente lo que hemos aplicado es una tasa de crecimiento para los 2 primeros años de 4,7 y luego una tasa hacia el futuro, ¿no? Del 3%, ¿no? Pero también se podría haber aplicado esta fórmula acá si es que no consideramos un crecimiento por etapas, digamos, ¿no? Que al inicio va a ser 4,7 y luego bajar a 3, sino simplemente, por ejemplo, 4,7 hubiésemos simplemente aplicado esta fórmula de acá, ¿no? Que sería, si lo hacemos, por ejemplo, sería 0,25 entre el 0,779 menos el crecimiento, que es 4,77, y esto nos da un valor, claro, un crecimiento, un precio más o menos alrededor de los 7 soles, ¿no? Que eso es un upside bastante importante, ¿no? Acá estamos un poquito normalizando el crecimiento y hablando de que la compañía o los dividendos de la compañía van a tender a bajar en el largo plazo el 3%, ¿no? Que eso en realidad también influye mucho porque cada, digamos, analista, el antimoneda tiene muchos supuestos, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo lo calibre el analista, el feedback que tenga de la compañía para decidir si es que opta por una metodología así de directa, como decir, simplemente va a crecer este crecimiento sostenible, o de repente considerar que en el largo plazo podría crecer a una tasa un poquito más baja, ¿no? Depende mucho del guidance de la compañía, de los proyectos de crecimiento que tenga, de la industria en la que esté, de repente es una industria bastante consolidada, como puede ser esta, ¿no? Que en realidad es un negocio que está bastante concentrado ahí en la parte norte y es un negocio que no es tanto de crecimiento, es una compañía que ya está bastante consolidada en su zona de acción, ¿no? Entonces, por eso es que también entonces, nos hizo razonable ponerle que la compañía va a tender a crecer a una tasa de largo plazo del 3%. Acá, para mostrar un poquito en simple, digamos, uno tiene que tener la cotización de Pacasmayo o de la acción que está analizando durante un periodo, o sea, durante el tiempo que uno vaya a hacer este análisis, y también la cotización del índice que va a utilizar como referencia para lo que es la rentabilidad del mercado, ¿no? Uno tiene que calcular las variaciones de esos precios y aplicar la varianza y la covarianza respecto a esas variaciones, no respecto a los precios, sino a las variaciones. Eso es bastante simple en Excel, hay fórmulas que uno puede utilizar para calcular la covarianza y la varianza, y eso debería ser bastante simple para cualquiera. Nosotros hemos puesto acá en la presentación también los links para el caso de las acciones peruanas, donde pueden encontrar, por ejemplo, los datos financieros. Es recomendable meterse a la página de la propia empresa, pero también los reguladores presentan de forma estandarizada los estados financieros de las compañías y por ahí pueden encontrar, por ejemplo, en la página de la SMB, que es el regulador acá en Perú, los datos financieros de Pacasmayo, por ejemplo, ¿no? Uno puede también encontrar, si es que no tiene a la mano las cotizaciones del precio de la acción, uno lo puede encontrar también en la página de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y cualquier hecho de importancia, cualquier cosa que le pueda a uno dar idea de cómo quiere calibrar el modelo, ¿no? De decir, esta compañía va a hacer unos proyectos importantes, entonces le pongo ese 4,77 de crecimiento, o no, de repente ahorita la situación no es tan así y prefiero proyectarlo a que va a tender a un crecimiento un poco más bajo. Entonces, uno tiene que empaparse bastante de la compañía para ver por dónde va a ir el modelo o cómo va a calibrar el modelo que va a hacer, ¿no? Puedes también buscar la cotización del índice de la bolsa, por ejemplo, ahí pusimos Yahoo Finance para que lo puedan ver, ahí se puede descargar inclusive.
Y en el caso de los bonos soberanos, en soles, uno lo puede encontrar en la página de la SBS, que es la entidad que regula a los bancos y que tiene los vectores de precios de los bonos ahí disponibles para todo el mundo. El KPM es un modelo que compara la rentabilidad contra el riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado que uno no puede eliminar, ¿no? Hay dos factores de riesgo. Uno que se elimina con la diversificación, que es el riesgo propio de algunas compañías. Cuando uno construye un portafolio, eh, cada compañía es un mundo, cada una tiene un riesgo propio. Y cuando uno tiene compañías de diferentes rubros, como que se van neteando esos riesgos propios y solamente te queda el riesgo de mercado, el riesgo sistemático, ¿no? Entonces, el KPM es un modelo que toma en cuenta solamente el riesgo sistemático de una inversión, de algún producto, de un portafolio. Entonces, que exista solamente en consideración el riesgo sistemático o sea, riesgo digamos, de mercado, riesgo sistemático, también te lleva a pensar que hay otros factores, digamos, para considerar en el caso de analizar una empresa. Como le decía, recién uno elimina el riesgo no sistemático cuando pues combinas una serie de compañías distintas y esos riesgos particulares de cada empresa se van eliminando. Entonces, hay otro modelo que es un modelo más extendido, que es el modelo de Fama French, que ese modelo toma en consideración otras cosas, que son, por ejemplo, que el retorno también de una inversión también está no solamente influenciado por, digamos, el riesgo de mercado, digamos, el riesgo sistemático, que es esta parte de acá de la fórmula, que es bastante parecida al KPM, ¿no? O sea, es como que lo mismo, solamente que le agregan otros factores. Si uno conoce un poquito también de repente de econometría, o ha visto, uno se puede dar cuenta que cuando tienes una fórmula como esta de acá, y de repente hay otros factores que no estás considerando, este beta de acá no puede ser que salga sesgado, o sea, que no refleje la verdadera realidad de lo que quieres expresar, que es la sensibilidad ante el mercado, ¿no? Entonces, lo que hace un poco este modelo de Fama Frente es encontrar otros factores que permitan limpiar, quitarle al beta que en el KPM se analiza, y que así ese beta solamente refleje el efecto del mercado y lo que está metido aquí se vaya a los otros factores que, que estamos considerando. Entonces, uno de los factores, por ejemplo, es el tamaño de la compañía, ¿no? El tamaño de la compañía es un factor importante y lo que se hace es comparar el retorno de compañías que son pequeñas contra empresas que son grandes, ¿no? En términos de capitalización bursátil. Y en el otro factor que también se toma en cuenta es el nivel de apalancamiento de las compañías, comparando el valor en libros contra el valor de mercado, ¿no? Entonces, estos factores lo que permiten es un poco limpiar la regresión que se está haciendo para que así el beta que se calcule sea un beta, un mejor estimador y así poder calcular de mejor manera la rentabilidad esperada, digamos, de esta inversión, ¿no? Entonces te permite calcular una tasa de descuento un poco más correcta, ¿no? Este, Luego de explicar este modelo de Gordon, que es un modelo que toma en cuenta básicamente el dividendo y que uno lo puede simplificar muchísimo y simplemente tomar en cuenta el dividendo de ahora y proyectar el siguiente dividendo y aplicar el KPM, ¿no? Por otro lado, uno puede olvidarse del dividendo y pensar en los flujos de caja, que era lo que les decía a un inicio, que es lo más importante y donde se pueden hacer muchas más modificaciones en el modelo, porque uno tiene que ya meterse a ver
los ingresos por líneas de negocio, tienes que meterte a ver los costos, uno tiene que meterse a ver ya todas las diferentes cuentas que influyen en el resultado de la compañía. Entonces, lo principal es proyectar las ventas, ¿no? Para proyectar la primera línea. Entonces, lo primero que uno tiene que considerar es el crecimiento de este mercado en donde se encuentra la compañía. Uno tiene que ver si es un mercado que está en crecimiento o es un mercado que es maduro, porque eso va a influir mucho en la proyección que uno vaya a hacer. Eh, Uno tiene que también hacer análisis de repente de cada línea de negocio que tiene la compañía. Entonces, por ejemplo, los sectores que son más estables son sectores de consumo masivo, sectores de energía, sectores de utilities, de servicios básicos, mientras que hay sectores que son un poco más de crecimiento, como el sector de tecnología, ¿no? Que ha estado bastante de moda. Entonces, un poco que eso también nos permite situarnos en qué tipo de mercado estábamos y qué tasas de crecimiento hacen sentido, ¿no? Un poco que también parte de, de calibrar un modelo es un poco ver las tasas que vas a utilizar y ver si eso tiene sentido, ¿no? Con el negocio en el que está, ¿no? Vas a proyectar que una empresa de electricidad está creciendo, no sé, al 20%, porque no tiene mucho sentido. Las empresas de electricidad generalmente son compañías que están bastante consolidadas, mientras que una empresa de tecnología sí podrías considerar un crecimiento como ese, ¿no? Eh, para complementar la parte de la proyección de, digamos, el volumen de ventas, uno también tiene que considerar el precio al que la compañía puede vender esos productos. Eh, y para hacer este análisis, uno tiene que considerar un poco qué tipo de producto es, ¿no? Si es un producto que tiene una demanda que es elástica o si es inelástica, ¿no? O para ver, digamos, si es que es un bien que de repente si sube los precios, la demanda va a seguir estando ahí, o si sube los precios ya no. Entonces, eso es un factor que es muy importante para considerar a qué ritmo podrían crecer los precios, porque tú ya tienes una estimación de a qué ritmo podría crecer un poco la demanda, ¿no? El volumen de ventas, pero también tienes que considerar a qué ritmo podrían crecer los precios. Algo simple podría ser utilizar el IPC, el índice de precios, o de repente, si es que hay algún índice sectorial, aplicar ese índice, el crecimiento de ese índice sectorial a los precios de la compañía que estés analizando, ¿no? Otra cosa que también se puede considerar son los inventarios de la compañía. De repente es una compañía que ha acumulado muchos inventarios y de repente eso podría llevar a que los precios puedan estar un poco más bajos. Y también en el caso de industrias extractivas, como puede ser la minería o, o de repente la energía, ahí un poco las compañías son más como que price takers, o sea que simplemente aceptan un poco el precio que está en el mercado, que es un mercado internacional, hay muchos participantes y ellos simplemente se guían de ese precio, no tanto como negocios locales, como puede ser el caso de Pacasmayo, que es un precio más que se fija por la demanda y la oferta local, ¿no? Entonces tienen un poquito más de influencia, a diferencia de otros mercados internacionales, ¿no? Otra cosa que también se tiene que considerar es que ya, bueno, yo puedo crecer en volumen, puedo crecer en precio, pero también influye un poco la participación que yo tengo de mercado, ¿no? Yo puedo de repente no crecer, digamos, la industria puede no crecer y yo podría crecer también robando participación de mercado a otras compañías, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer un análisis de Porter para pues, comparar un poco la competitividad de ese mercado y en base a toda esa información concluir si es que podría haber un crecimiento por el lado de robar market share a los competidores, ¿no? Eh, un poco acá hemos querido mostrar por sectores, digamos, los drivers que permiten proyectar las ventas. Como les decía, en el caso de la minería es una industria que son price takers, que básicamente el precio se fija en el mercado internacional, entonces uno tiene que acceder a información para ver cómo va la demanda de cada mineral, por ejemplo, o sea, eh, uno, por ejemplo, en Bloomberg uno puede ingresar a ver cómo va la demanda, la oferta, qué proyectan, pero en realidad yo creo que para el inversionista de a pie que quiere acceder a esa información, obviamente acceder a Bloomberg es un poco complicado,
hay fuentes que son públicas, el Banco Mundial, el FMI, todos sacan proyecciones, por ejemplo, de precios. Entonces, hacer un modelo de estimación del precio del commodity es un poco complejo, ¿no? Tendrías que tener una información bastante puntual porque minas hay por todo el mundo, entonces tendrías que tener muy mapeado lo que es la activación de nuevas minas, o cómo podría ir específicamente la demanda de repente de China, por ejemplo, para un metal en particular. O sea, es bastante complejo, las minas son bastante dispersas, entonces lo más recomendable, diría yo, es utilizar un promedio de lo que estima el Banco Mundial, lo que estima el Fondo Monetario Internacional, que sacan sus proyecciones para commodities de forma anual. Entonces acá, por ejemplo, hemos puesto algunos links que les pueden servir. Por ejemplo, acá tenemos la producción y demanda de metales por país, las estimaciones, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Y hemos puesto acá una serie de links que les pueden servir para conseguir la predicción de los precios, ¿no? Y de la demanda también, ¿no? En lo que es el sector construcción, bueno, uno, por ejemplo, en el caso de Pacasmayo, que es una cementera, uno puede utilizar el crecimiento del PBI o del PBI sectorial, porque en el caso de Perú sacan, pues, y en todos los países, ¿no? Sacan el PBI por cada sector, entonces uno puede utilizar ese ritmo de crecimiento como para sus proyecciones. Este, o puede también analizar si es que hay alguna métrica puntual de ese sector, utilizar el crecimiento de esa métrica, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de las cementeras es el despacho local de cementos lo que se sigue aquí, ¿no? Si es una empresa que no vende un producto particular y que no podamos ver el ritmo de crecimiento puntual y que de repente, por ejemplo, una constructora, ¿no? Una constructora tiene diferentes líneas de negocio y, por ejemplo, yo podría proyectar el rubro inmobiliario al ritmo del PBI, ¿no? Pero si me voy al negocio de infraestructura, de ingeniería, que depende mucho de los proyectos que te vayas adjudicando, ahí ya no podría proyectarlo de esta forma, porque los proyectos se van dando puntualmente. Entonces yo tendría que, por ejemplo, tomar en consideración el backlog, que es la cartera de proyectos que tiene la compañía para hacer, y cómo los va a ir ejecutando. Y para eso tengo que meterme a los calls de la empresa, leerme los resultados de la empresa, e ir viendo cómo va esa ejecución y en base a ese ritmo yo estimar a qué ritmo podría terminar de completar ese backlog o cómo se podría ir reponiendo ese backlog, o sea, como esa cartera de proyectos que están realizando. O también, por ejemplo, en el caso del Perú, o creo que la mayoría digamos, en el caso de Colombia y Chile también, países que, digamos, el Estado también es un ejecutor de obras importante, también considerar el pipeline de proyectos que tenga el gobierno, ¿no? Que eso se pueden ver, por ejemplo, en preinversión, ¿no? En el caso del Perú. Entonces eso también es sumamente importante y hay que analizar, como les decía hace un rato, por líneas de negocio. No se puede generalizar la proyección de las ventas para ninguna industria y dentro de cada industria tampoco para todas las empresas, porque depende mucho de cómo es cada negocio, ¿no? Este, entonces, inclusive, algo que también puede darse es que en el caso de ingeniería, por ejemplo, los proyectos que tú hagas de repente están enfocados en algún otro sector. Por ejemplo, en el caso de las constructoras, puede estar también enfocado hacia minería. Entonces, de repente también tú podrías proyectar ese negocio. Si no lo quieres hacer por el lado del backlog o los proyectos, que es algo de repente bastante minucioso, y quieres hacerlo así nomás a una tasa de crecimiento, podrías utilizar de repente, calcular cuánto de los ingresos de ingeniería son de minería o relacionados con la minería y utilizar la tasa de crecimiento del PBI minero y relacionarlo con eso y proyectarlo así. O de repente si está metido un poco más en agricultura, utilizar el crecimiento del PBI para el sector agro, ¿no? Entonces, ahí depende mucho del criterio que el analista o la persona quiera usar, ¿no? Para el sector financiero, ahí es diferente. O sea, los bancos no es como una cementera que vende cemento y es el precio del cemento por el volumen vendido, sino es las colocaciones, ¿no? Las colocaciones es por donde ellos van a cobrar. También hay que proyectar los depósitos.
para ver dónde se están fondeando, y lo que tenemos que calcular es el margen, ¿no? La tasa, el spread que ellos, entre la que se fondean y la tasa a la que ellos prestan. Entonces, este margen que ganan los bancos, en general está correlacionado un poco con la tasa de referencia, ¿no? Cuando ahora las tasas de referencia en la región, o por lo menos en el Perú, están súper bajas, y obviamente no hay espacio para poder marginar. Cuando las tasas estén un poco más grandes, más altas, perdón, va a haber más espacio para poder financiarse más barato y cobrar una tasa más alta. Entonces, por ahí podríamos estimar cómo podría ir el margen del banco en base a cómo va la tasa de referencia. Y ese margen, aplicarlo a las colocaciones que se realizan y con eso calcular lo que facturaría el banco. Pero algo que es muy importante en el caso de los bancos son las provisiones, porque parte del negocio de los bancos es que a veces la gente no les pague. Entonces, eso se tiene que también tomar en consideración, ¿no? Normalmente cuando tú vendes, en el caso de una cementera lo vendes y ya está, lo puedes vender al crédito, ¿no? Pero en el caso del banco, las provisiones es algo bastante recurrente y que se tiene que considerar. Y para eso se tiene que saber, pues, en cómo va la morosidad del sistema, ¿no? Y en base a esa morosidad poder estimar la cartera morosa y así ir proyectando lo que podrían ser las provisiones, ¿no? Acá también hemos puesto algunos links, por ejemplo, donde pueden encontrar información de los bancos peruanos. Por ejemplo, en la página de la SBS uno puede encontrar, de hecho, normalizado, o sea, todo estandarizado, los estados financieros de todos los bancos, que es súper útil, y no solamente de los bancos grandes, sino también incluso de las cajas o diferentes entidades financieras. Eh, Uno puede también ver la morosidad en ese mismo reporte. Es un reporte que tiene toda la información de los bancos, como también la puede ver, por ejemplo, en el Banco Central, ¿no? Hay reportes también de la Asociación de Bancos, que es ASBank. O sea, hay diferentes fuentes de información que uno puede utilizar para seguir este sector, pero lo más importante, como les digo, es proyectar las colocaciones y el margen que pueden generar en el contexto de tasas que vivimos, ¿no? Este, Después, respecto a lo que es el sector de consumo masivo, nosotros, por ejemplo, ¿no? Pensábamos un poco en el caso de Alicorp, que es una empresa que seguramente algunos la conocen, que tiene, por ejemplo, un negocio que es business to business, ¿no? Ese es un negocio que es más puntual, ¿no? Mientras que sí implica un poco más de repente analizar cómo le va a algún rubro que demande esos productos. Por ejemplo, de repente puede ser el rubro de restaurantes, ¿no? Uno ver cómo, y hay información, de hecho ahí hemos puesto un link del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, donde uno puede ver reportes de esos sectores, ¿no? Entonces uno tiene que meterse mucho a la empresa y decir, oye, ¿a quién le vende a licor? Le vende a restaurantes. Ok, perfecto. Entonces tengo que entender cómo va ese sector, y en base a cómo le va ese sector yo podría proyectar esta línea de negocio que es de negocio a negocio de Alicor, ¿no? Mientras que el negocio que va a los consumidores, todos acá consumimos gran parte de los productos de Alicor, que son, pues, fideos, harinas, ese tipo de cosas. Eso sí lo podríamos proyectar en base al PBI, ¿no? Porque, pues, eso es un poco más generalizado. Entonces, eso es un poco a lo que iba, ¿no? Nuevamente, separarlo por sectores, por líneas de negocio, perdón, y entender hacia dónde va cada línea de negocio, y ahí, en base al criterio del analista, hacer la proyección, ¿no? Eh, Otra cosa que si bien no tiene que ver con las ventas, pero ponte en el caso de los bancos, he hablado un poco de las provisiones por cartera morosa. Algo importante en el caso de las compañías como Alicorp son los costos, ¿no? Eso es algo que también tenemos que proyectar, porque ellos utilizan commodities para hacer sus productos. Entonces, hay que tomar en consideración cómo van esos precios de esos productos para las proyecciones de los resultados, de los flujos de esta empresa, ¿no? En el caso del sector de utilities, ahí sí hay que hacer también una diferencia entre lo que son generadoras y lo que son distribuidoras. En el caso de una generadora, uno puede
ver pues el estimado de producción de electricidad, ¿no? Y aplicar un crecimiento del PBI, ¿no? O sea, regresionarlo contra el PBI y utilizar la proyección de PBI de los bancos, del Banco Central, y con eso proyectar lo que podría ser la producción de electricidad, y aplicarle la participación de mercado de la compañía, y así pues calcular a qué ritmo podría ir creciendo la venta de la compañía en particular que uno esté analizando, ¿no? Otra forma sería, pues, aplicarle, por ejemplo, simplemente el IPC, ¿no? La gran mayoría bueno, los precios de la electricidad generalmente se van ajustando a la inflación, entonces, eso también podría ser una forma. Otra opción también podría ser, de repente, separarlo por negocios regulados o negocios no regulados. Este, Ahí, por ejemplo, los negocios regulados, la mayoría, como les digo, van por el lado de la inflación, mientras que los no regulados generalmente son contratos que se mantienen las tarifas, ¿no? Entonces, pero ahí tendrías que entender un poco a quiénes les vende particular, si es que hay un contrato que se va a vencer, hay que meterse bastante porque pues tienen clientes ya puntuales, más allá de las distribuidoras, que son las que te llevan la electricidad a la casa, sino también de repente empresas mineras, hay que ver bien con quiénes son los que tienen las relaciones y esos contratos pueden cambiar, ¿no? Eh, y también por el lado de los costos, que también lo quise mencionar, es que depende mucho de cómo es la combinación de generación, o sea, si es una generación hidro o si es termo, o si son energía renovable para determinar cuáles podrían ser los márgenes de la compañía. En el caso del negocio de distribución, que es, como les decía, las empresas que te llevan la electricidad a la casa, ahí ya es un poco más de repente por el área de acción, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Perú, Luz del Sur, ellos están focalizados en una zona en particular, entonces uno puede encontrar el PBI, digamos, de esa zona en particular y en base a la proyección de ese PBI, estimar lo que podría ser el crecimiento de sus ventas, ¿no? Y después, ya que ya tocamos el tema de los márgenes en el caso de las generadoras, en el caso de las distribuidoras, los márgenes es razonable que se mantengan porque, bueno, son bienes que uno pues va a seguir consumiendo, entonces es probable que los márgenes se puedan mantener o de repente ampliar, ¿no? Y también hemos puesto algunos links para el caso del Perú, donde uno puede ver la generación por cada empresa, ¿no? Uno puede ver también por regiones, puede ver cómo va la producción, toda esa información puede servir a que uno lo utilice. Al final, de todas formas, esto es, por ejemplo, mi forma de verlo, la forma de nosotros para proyectar. Al final, cualquier persona pues, puede agarrar y tener su propio criterio para estimar, ¿no? Este, entonces, digamos, hay diferentes formas para cada industria y dentro de cada industria hay que ver cada línea de negocio, pero retornando un poco a la teoría, el objetivo inicial del modelo de Gordon era ver los dividendos, pero cuando uno proyecta los flujos, tiene que llegar al flujo de caja y descontarlo, ¿no? Al igual que los dividendos, pero descontar flujos de caja. Y los flujos de caja es, como les decía, no es el pérdidas y ganancias, es la entrada y salida efectiva de dinero. O sea, y eso es, por ejemplo, no sé, las ventas que uno realiza, cuando las cobras al contado o que cobras una venta que hiciste al crédito y la terminas cobrando, cuando agarras y vendes una propiedad, por ejemplo, ¿no? Cuando el accionista te inyecta dinero, cuando te pides prestado plata, te entra plata, entonces también es un flujo. Mientras que los egresos, las salidas de dinero son cuando pagas el personal, las remuneraciones, cuando te pagas un servicio que te están dando, pagas impuestos, cuando desembolsas para invertir en una fábrica, cuando, o sea, compras alguna maquinaria, por ejemplo, cuando pagas el préstamo, o sea, lo amortizas, ¿no? O cuando también pagas, o sea, también a los accionistas, ¿no? Entonces, eso es bastante intuitivo, es simplemente las entradas y salidas de dinero, pero lo que uno tiene que empezar a entender es cómo lo presentan las empresas para poder saber qué parte utilizar de esta presentación para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, normalmente las compañías presentan los flujos de caja como tres flujos de caja: el flujo de caja operativo,
que es básicamente el negocio, ¿no? Y el flujo de caja de inversión, que es la inversión en maquinaria, la inversión en una fábrica, ¿no? Y el flujo de caja financiero, que es el financiamiento, ¿no? Eh, entonces, los, hay dos formas de analizar el flujo de caja de una compañía. Primero, el flujo de caja que es para tanto el accionista como para el acreedor, o sea, el flujo de caja económico, digamos, la parte operativa, y el flujo de caja neto, ¿no? Que es al final, luego de pagar lo que tiene que ver con el financiamiento, lo que termina quedando para el accionista. Y, y algo que también quería explicar acá es que uno tiene que entender un poquito la diferencia que le he dicho varias veces entre pérdidas y ganancias y el flujo de caja, ¿no? Cuando uno ve el flujo, el pérdidas y ganancias, uno ve los ingresos, el costo de ventas, la utilidad bruta, los costos administrativos, la utilidad operativa, el resultado financiero, la utilidad antes de impuestos, los impuestos y la utilidad neta, ¿no? Pero es importante entender que por ejemplo, ¿no? Cuando uno agarra y vende y lo vende al crédito y tiene una cuenta por cobrar, esa venta, ese ingreso que se está generando, no lo estoy cobrando ahorita, lo voy a cobrar después. Entonces, como yo lo que quiero hacer es calcular los flujos, porque eso es lo que a mí me importa, cuánta plata va a entrar de verdad a la empresa, yo tengo que tratar de entender ese impacto que tiene el hecho de cobrar más tarde, ¿no? Esa relación entre el pérdidas y ganancias y el flujo de caja, ¿no? Entonces, por eso es que hay un método inverso para poder llegar del pérdidas y ganancias al flujo de caja. Y es enriquecedor porque te permite visualizar esas dinámicas por ejemplo, el hecho de pagar tarde también, porque tú de repente puedes tener cuentas por pagar y eso también te ayuda a generar caja, ¿no? Entonces, para hacer ese cálculo, uno tiene que, por ejemplo, puede o sea, comenzar a partir de la actividad operativa, que es el EBIT, y uno le resta los impuestos, y a eso que te sale, que se llama NOPAT, uno le suma la depreciación y la amortización porque esos no han sido salidas de dinero. Normalmente la depreciación y la amortización están metidos en el costo de ventas, también puede estar de repente en una línea debajo de la utilidad bruta, pero la cosa es regresar eso. Y luego viene restarle la variación del capital de trabajo. Entonces, esta parte de acá es la que resume ese impacto que tienen el hecho de cobrar tarde o de pagar un poco más tarde. Entonces, el capital de trabajo, ¿qué es? Es el activo corriente del pasivo corriente. O sea, si uno ve el estado financiero, uno puede ver que el activo corriente es más grande que el pasivo corriente y hay algo de largo plazo que está financiando el día a día. El activo corriente es el activo de corto plazo y el pasivo corriente es el pasivo de corto plazo. Entonces, si el activo de corto plazo es mayor que el pasivo de corto plazo, significa que hay un pasivo de largo plazo que está financiando el activo de corto plazo. O sea, está financiando el día a día. Por eso se llama capital de trabajo, ¿no? Es su nombre. Y ese financiamiento de largo plazo lo que está reflejando un poco es ese impacto que tiene el hecho de agarrar y vender algo y cobrarlo tarde. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que la variación del capital de trabajo, porque es lo que tiene que poner, es como un símil del ciclo de conversión de caja, que es otro concepto también, que está influenciado o influido positivamente por la variación de las cuentas por cobrar. Si uno se demora en cobrar, eso me afecta negativamente a la generación de caja. Si yo me demoro en pagar, me afecta positivamente porque es menos y menos es positivo a mi generación de caja, ¿no? Y también la rotación de los inventarios. Entonces, esa parte de repente es un poco confusa, pero creo que la explicación de que si yo vendo y me demoro en cobrar, creo que ejemplifica bastante bien la idea que quiero transmitir del impacto que tiene el capital de trabajo, el impacto que tiene la variación del capital de trabajo en la generación de caja. Y después le restas el CAPEX, que es la inversión en maquinaria, en una fábrica, en activo fijo que quieras hacer. Entonces, cuando terminas de hacer ese cálculo, tienes el flujo de caja libre. Acá no hemos restado nada de financiamiento. Entonces, este es el flujo para tanto el accionista como para el acreedor. Entonces,
Ese es el primer concepto, el flujo de caja libre. Si al flujo de caja libre yo le sumo, bueno, sumo dependiendo de qué salga el resultado, pero generalmente resto el flujo de caja de financiamiento, tengo el flujo de caja neto de la compañía, que ese es solamente para el accionista. Entonces, si yo tengo dos metodologías, o me voy por el flujo de caja económico o me voy por el flujo de caja neto. Si lo hago por el flujo de caja económico y es un flujo que es para el accionista y para el acreedor, la tasa de descuento que utilice tiene que ser un promedio entre el costo de financiamiento del accionista y el costo de financiamiento del acreedor. Entonces, ahí nace el concepto del WACC, ¿no? Que también de repente lo pueden haber escuchado. Entonces, acá lo que está haciendo básicamente el WACC es ponderar el costo del accionista, que es el KPM, o sea, el que expliqué hace un rato para calcular la tasa de descuento que utilizaríamos en el modelo de Gordon, ¿no? Y la tasa de la deuda que tenga esta empresa, ¿no? Buscas, digamos, algún bono o puedes agarrar y meterte a los estados financieros y ver en las notas y ahí te sale a qué tasa se ha financiado, o puedes hacer un estimado de repente de ver el servicio de cuánto está pagando de intereses y dividirlo entre el stock de deuda que tiene y sacar como un proxy de lo que podría ser la tasa de financiamiento de la compañía. Entonces, haces una ponderación y la ajustas por el escudo fiscal porque al final, la deuda te hace pagar menos impuestos porque generas un gasto y eso te genera un escudo fiscal. Y este WACC es a la tasa a la que vas a descontar el flujo de caja libre, el flujo de caja económico. Pero si utilizas el flujo caja neto, ya le restas los intereses, ¿no? Entonces ya solamente queda un flujo para el accionista. Entonces lo haces con el KPM que ya se había explicado, ¿no? Eh, entonces, estas son las dos metodologías que se pueden utilizar para descontar los flujos, ¿no? Este, algo que también quería destacar es que una métrica que es muy importante de seguir es el ROE, ¿no? Y el ROE es la utilidad entre el patrimonio, pero también es importante por esta, digamos, descomposición que hace DuPont, que permite explicar el ROE no solamente por un tema de pérdidas y ganancias, ¿no? Que es el margen neto, beneficio entre ventas, o sea, la utilidad entre ventas, o sea, cuánto es lo que termina marginando, sino también la rotación, digamos, de los activos, que es un poquito lo del ciclo de la conversión de la caja, ¿no? Este, que hace un rato comentaba. Porque al final tú estás relacionando una cuenta de pérdidas y ganancias, que es la utilidad, contra el patrimonio, que es una cuenta de balance. Entonces, eh, también incorpora un poco qué tanto rotas tu caja, y eso es bastante importante considerar. Y también el apalancamiento, ¿no? Con una compañía esa palanca también permite generar mayores rentabilidades, ¿no? Y el modelo de Gordon, y volviendo un poco a este slide que había puesto esto acá, eh, toma en cuenta también directamente en el crecimiento del ROE, ¿no? Entonces, al final los modelos de alguna u otra forma van recogiendo los mismos conceptos. Acá un poco resumiendo lo que son ratios financieros, el ROE, ¿no? Que es el que ya se los había mencionado, la utilidad neta entre el patrimonio, el ROA, que es entre el activo, los márgenes que se siguen, el margen que más se sigue es el EBITDA, ¿no? Que es un proxy de lo que podría ser un flujo de caja económico, el margen neto, la liquidez, que es el activo corriente de pasivo corriente, que también es medio parecido al concepto de capital de trabajo, ¿no? Que influye mucho. Si tienes un capital de trabajo bastante alto, es que consumes mucha caja. Entonces eso te resta valor, ¿no? A veces de repente, claro, uno ve muchos ratios y lo que he tratado de explicar acá es que el valor de la compañía, el ROE, ¿no? Está impactado por los márgenes, por esa rotación de la caja, ¿no? Que uno también puede hacer un ratio un poquito más ajustado, que es agarrar y restar los inventarios, el activo corriente menos inventarios entre el pasivo corriente, y también, por ejemplo, tomar en cuenta el CAPEX, ¿no? O hacer un ratio entre el flujo de caja que genera la compañía y el CAPEX, ¿no? Y finalmente el endeudamiento, ¿no? Que es un poco el tema de la desagregación del ROE, ¿no?
que sería pasivo ante patrimonio, o uno lo puede analizar también activo como patrimonio, al final es un poco que lo mismo. Y también, bueno, un ratio que se utiliza bastante, pero que es un ratio un poquito más para deuda, es el ratio de deuda entre EBITDA, ¿no? Porque es un poco el flujo que te queda para poder pagar la deuda. Entonces, ahí se ve un poco en cuánto tiempo podrías pagar la deuda, ¿no? Pero al final, la idea para el equity es que el endeudamiento un poco que permita apalancar a la compañía y poder generar mayores rentabilidades. Eh, lo- la rotación de activos, que es la forma genérica de ver, digamos, cómo se va generando la caja, en realidad se analiza un poco más detallado con estos ratios que ven acá. Primero, la rotación de las cuentas por cobrar, o sea, digamos, cuántos días te demoras en cobrar, y después la rotación de los proveedores, cuánto te demoras en pagarles, ¿no? O sea, si tú te demoras el ciclo de compresión de caja al final del ciclo operativo, menos la rotación de proveedores. O sea, si tú te tomas un montón de tiempo en pagarle a los proveedores, vas a tener un ciclo de conversión de caja más alto, ¿no? Porque le dices espérate y tu caja no se ve afectada. Y si tu ciclo operativo es rápido, vas a generar caja rápidamente. Entonces, y ese ciclo operativo está o sea, es positivo, es más grande si es que tú te demoras no te demoras mucho en cobrar, ¿no? Y los inventarios también rotan rápidamente, ¿no? Entonces, estos ratios que a veces uno los puede encontrar, uno siempre tiene que pensar y cómo impactan al valor de la empresa, ¿no? Impactan a través de la variación del capital de trabajo. Y así es, y uno puede decir, oye, esta variación de capital de trabajo, ¿por qué se está dando? ¿Es por un tema de que yo me demoro en cobrar o que me demoro en pagar o que mis inventarios no rotan mucho? ¿No? O sea, y así uno puede entender verdaderamente de dónde viene ese impacto, que es esa diferencia entre las cuentas de pérdidas y ganancias y las cuentas de flujo de caja, ¿no? Eh, Acá hemos mostrado el flujo de caja de AMD, que es ya dejamos la compañía peruana Pacasmayo y ahora pasó a una compañía americana que también hemos escuchado bastante de ella. Y hemos mostrado acá un poco los flujos, como para que los vean. Acá estamos mostrando el flujo de caja operativo de AMD, el flujo de caja de inversión, el CAPEX, ¿no? Y el flujo de caja financiero, ¿no? Ya hemos calculado acá el flujo de caja neto, el flujo de caja libre, el que se va a descontar, el flujo de caja el neto, perdón, que se va a descontar al costo del equity, y el flujo de caja libre que está acá abajo, que es el que se va a descontar al WACC, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es mostrarles la valorización de AMD tanto con la metodología del WACC o como la metodología del costo del equity, que deberían cuadrar. Esa es la idea. Bueno, antes, al igual que les hemos contado un poco cómo proyectamos los flujos de cualquier otra compañía, les esquematizamos acá un poco el negocio de AMD, que tiene dos grandes líneas de negocio, que los pueden ver ahí, y en base digamos, las participaciones de cada uno de estos negocios en los ingresos totales de la compañía, es que hemos aplicado tasas de crecimiento para cada uno de esos negocios para derivar lo que serían las ventas de estos, y todo lo hemos agregado para calcular las ventas totales de AMD, ¿no? Entonces acá pueden ver un poco cómo hemos proyectado las ventas, ¿no?, de AMD por línea de negocio, las dos líneas de negocio, y también hemos mostrado un poco en detalle dentro de esta línea de negocio los dos conceptos que le explican, y lo mismo en la otra línea de negocio, ¿no? Y acá hemos mostrado una serie digamos, de links donde pueden ver de dónde hemos sacado todos los supuestos para hacer estas estimaciones. Este, y acá también les hemos comentado un poquito cómo vienen las estimaciones que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de video, está totalmente impulsado por el sector de gaming, ¿no? O las laptops, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de los CPUs, esperamos el minado de criptomonedas que siga fortaleciéndose. Entonces, hay que meterse bastante a cada negocio y entender un poco, y a partir de eso ver cómo ha estado creciendo y decir, oye, va a crecer más que lo que estaba creciendo antes,
o va a crecer menos, y ahí hay que guiarse un poco del guidance de la empresa y meterse también a cada uno de los sectores, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas, las dos metodologías que les comenté es las que vamos a aplicar. Eh, lo que sí es importante mencionar también es que cuando uno proyecta los flujos, uno no va a proyectar los flujos hasta el infinito, ¿no? Porque uno no, o sea, uno no puede tener, o sea, proyectar de acá a más de 20 años, uno no sabe lo que va a pasar acá a 20 años. Normalmente se proyecta a un horizonte de 5 años, pues podría ser, no sé, un poquito más tal vez, pero de ahí simplemente se aplica un valor terminal de lo que podría ser el crecimiento de la compañía a largo plazo. Que también esta forma de ver las cosas es un poco también lo que les hablaba hace un rato del modelo ese de dos etapas de la modificación del modelo de Gordon, o el mismo modelo de Gordon, que asume siempre una tasa de crecimiento hacia largo plazo y constante, ¿no? Entonces, al final uno aplica los flujos de caja libre, los descuenta el WACC de esta empresa en particular, por ejemplo, en nuestro caso hemos proyectado 3 años y de ahí hemos aplicado un valor terminal, ¿no? Un valor terminal que se podría calcular así con el modelo Gordon básico, o aplicar un modelo por etapas también podrías hacer. De repente decir, en el valor terminal va a ser una tasa por unos años y de ahí va a caer a otra. O sea, también podría hacerlo así. O sea, depende ya de cada uno lo que uno considere que podría aplicar, ¿no? Y la otra, bueno, esta es la metodología, la primera, están los flujos de caja proyectados. Acá este es el factor de descuento, que es 1 más el WACC elevado al periodo, a la 1, a la 2, a la 3. El valor terminal aplicando la fórmula que también ya les mostré, y con eso llegamos a calcular el valor de la compañía, ¿no? Dividiéndolo entre el número de acciones. Para hacer esto, primero para hacer el WACC, tenemos que, bueno, recordar la fórmula que está por acá, que es o sea, el equity entre la deuda más el equity para ponderar el valor, el costo del equity, y la deuda entre la suma de los dos para ponderar el costo de la deuda, ¿no? Es una suma ponderada. Entonces, tenemos que agarrar y calcular cuánto es la deuda a nivel de mercado, o sea, a precios de mercado, y cuánto vale el equity a precios de mercado. Entonces, acá tenemos esos datos, ¿no? Y luego calcular los pesos. En el caso de AMD es una compañía que está poco endeudada, eh, y con estos pesos ponderar, primero pues calcular el KPM para calcular el costo del equity, que lo hacemos con la tasa del Treasury, porque esta es una acción americana, entonces tenemos que usar la tasa del Treasury a 10 años. Hacemos el beta del mercado donde está esta acción, el Nasdaq que hemos utilizado, eh, y después hemos utilizado como la tasa esperada, el retorno esperado del mercado, digamos, el comportamiento del Nasdaq en los últimos 20 años. Eh, Hemos aplicado la fórmula del KPM, tenemos una tasa de descuento aquí, y esta tasa la vamos a ponderar con el 99.6, y después hemos calculado el costo de la deuda, nos hemos metido a ver si AMD tenía alguna emisión, la tiene, hemos utilizado esa tasa. Este, y luego hemos calculado los impuestos, hemos calculado la tasa efectiva de impuestos, y esta tasa de impuestos es la que hemos aplicado a la fórmula del WACC, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula y te sale una tasa de descuento del 10%, ¿no? Entonces, utilizando este WACC, encontramos un upside de más o menos 8%, ¿no? Y acá también hemos puesto, para los que no tengan acceso a Bloomberg, links de Yahoo Finance o diferentes lugares para que puedan encontrar los números que nosotros hemos utilizado aquí para hacer estos cálculos, ¿no? Y luego el otro método, ¿no? Que es el método del flujo de caja neto, y lo mismo, o sea, hemos proyectado 3 periodos y de ahí un valor terminal utilizando una fórmula de crecimiento que se va a ir hasta el infinito, para la parte del valor terminal, que es la fórmula de Gordon, ¿no? Y este KPM lo estamos aplicando acá porque este es el flujo de caja neto, tiene que ser el costo del equity, ¿no? Entonces aplicamos esta fórmula y nos sale también algo bastante similar, ¿no? Eso puede estar, o sea, puede estarse dando porque es una compañía poco apalancada, ¿no? Pero en general debería tender hacia lo mismo, ¿no? Eso es bastante importante.
Esto digamos, es los flujos, descontar flujos, ¿no? Dividendos o descontar los flujos de caja. Pero otra forma también de hacer análisis fundamental es ver los múltiplos de las empresas. Los múltiplos son ratios que comparan una métrica de mercado, que es el precio o el valor de la compañía, el valor empresa, que es el valor del equity más el valor de la deuda, contra una métrica de pérdidas y ganancias. O sea, en el caso del PER es contra la utilidad, y en el caso del Enterprise Value EBITDA es contra el EBITDA, ¿no? Y claro, contra el EBITDA porque justamente el EBITDA es como un proxy, digamos, de flujo de caja económico, que es lo que queda para poder pagarle al acreedor y al accionista. Entonces, el valor de la compañía como un todo es el que tienes que analizar, tanto el equity con la deuda contra ese EBITDA, ¿no? Por eso es que normalmente se utiliza la métrica así, ¿no? Enterprise Value EBITDA. Eh, y también lo quería hacer un poco símil con las dos metodologías de descuento de flujo de caja, ¿no? Que el caso del PER, digamos, es la utilidad neta, es el flujo de caja neto, ¿no? Y el caso del Enterprise Value EBITDA es el flujo de caja más libre, ¿no? El flujo de caja un poco para el accionista y para el acreedor. Entonces, lo que se hace en estos casos es simplemente ver cuál es el múltiplo de los comparables, ver cuál es el múltiplo y decir, oye, el múltiplo de la empresa que yo estoy analizando está por encima, está por debajo, ¿no? Ver el promedio y en base a eso decir, oye, la compañía debería subir su precio, ¿no? Para que tenga un múltiplo parecido al de los demás. O de repente el precio está muy alto y debería bajar para que el múltiplo sea más bajo. Eso lo puedes hacer para, digamos, tomando en cuenta las utilidades que tienes ahorita, ¿no? Que se le conoce como la utilidad a 12 meses, trailing, le dicen, ¿no? Pero también uno podría analizar un múltiplo proyectado, porque si bien, claro, la utilidad la conozco ahorita y me puede parecer que la compañía está cara, porque la utilidad que tiene ahora es baja, de repente el próximo año va a generar utilidades más grandes y el múltiplo se va a ajustar. Entonces, eso también se puede tomar en consideración. De hecho, es mejor tomar en cuenta la proyección de las cuentas, digamos, de pérdidas y ganancias para lo que es el análisis de múltiplos. Pero la aplicación más simple es simplemente ver el múltiplo que tiene ahorita y compararlo contra los comparables y ver si hay una desviación, ¿no? Otra cosa que también se sigue es el dividend yield, que es el dividendo entre el precio, es cuánto paga dividendos para lo que son empresas value que pagan dividendos y que te permite compararlas rápidamente, ¿no? La idea del análisis por múltiplos es ver un poco el valor relativo, ¿no? O sea, esta compañía está más cara que la otra en este momento del tiempo, ¿no? Pero también tomando en cuenta una perspectiva fundamental, ¿no? Porque estoy tomando en cuenta el resultado que está teniendo o el resultado que va a tener, ¿no? Pero el traer los flujos a la hora actual y conseguir un target de precio y decir cuánto va a ser el upside, es una visión mucho más de largo plazo, ¿no? Digamos, si uno dijese, ¿no? El análisis técnico es de corto plazo, el análisis de múltiplos de mediano y el análisis fundamental un poco más de largo plazo, ¿no? Entonces acá hemos mostrado pues, los múltiplos de las comparables que tiene AMD y bueno, en price to earnings se ve que está por debajo y eso hemos prácticamente aplicado simplemente a la utilidad. O sea, si tú dices el promedio de industria es 54, por decir cualquier número que es el número, pero bueno, 54, y la utilidad de AMD es 3, entonces simplemente lo multiplicas y te saca el precio objetivo, es como despejar una fórmula. Y lo mismo puedes hacer con el Enterprise Value EBITDA, ¿no? Entonces así puedes ver, oye, este es el precio objetivo al que podría llegar la compañía rápidamente, ¿no? Pero hay que ser bastante cuidadosos con las compañías que se utilizan como comparables, porque no son del mismo tamaño, por ejemplo, ¿no? O sea, esta de acá es claramente más grande, mira el market cap que tiene, ¿no? Entonces, la idea es tratar de encontrar comparables que verdaderamente sean comparables, que estén como que en una situación parecida, que ofrezcan los mismos productos, que tengan un tamaño parecido, que en términos de deuda también, cómo se financian, también sea algo parecido. Acá también se puede ver una divergencia importante, ¿no? En el caso del Enterprise Value EBITDA, acá no sale cualquier otra cosa. Nos sale, por ejemplo, que el precio objetivo de AMD es por debajo de 100 porque el resto de la industria tiene un enterprise value EBITDA bastante bajo. Entonces, ¿por qué eso es esa divergencia? Porque en el caso de AMD, ellos no tienen casi nada de deuda. Entonces, este, hay que, hay que, hay que entender un poco
todos esos factores que les digo, y para escoger qué múltiplo tomar en consideración, es importante tomar en cuenta la estructura de financiamiento de la compañía. Si es más por equity o más por deuda, aplicaría uno u otro de los múltiplos. Eh, y acá también hemos querido mostrar los ratios que hace un rato también les mostramos para explicar un poquito por dónde viene digamos, el upside de una compañía, ¿no? El ROE, obviamente, que recoge desde los márgenes hasta la rotación de los activos y el endeudamiento. Y ahí se puede ver que AMD tiene un ROE importante. El tema del CAPEX, porque estas también son empresas que invierten, entonces hay que analizar ahí cuánto CAPEX, o sea, cuánta caja consume el CAPEX. Y también algo que quería comentar es que en el caso de compañías que son de crecimiento, o sea, a diferencia, por ejemplo, no sé, de las empresas como las eléctricas, ¿no? O empresas, digamos, eh, ligadas bastante, digamos, a lo que es consumo masivo. O sea, las empresas como las tecnológicas son empresas que están constantemente innovando, creciendo. Entonces, normalmente los múltiplos de estas compañías son altos, y pueden parecer bastante caras, ¿no? Pero lo que se hace es ajustarlo por el crecimiento, pues, ponerlo, digamos, como denominador del price to earnings, del precio entre la utilidad, para normalizar un poco por ese efecto de crecimiento que tiene y así poder analizarlas entre ellas, ¿no? Este, Así que bueno, eso es un poco lo que había preparado para ustedes, tocando un poco desde lo que es descuento de flujos, las dos metodologías y un poquito de detalle de lo que es cuando descuentas flujos de caja. Y el tema de los múltiplos, creo que también una de las ideas más importantes es entender que cuando uno compra una acción, está comprando flujos de caja que se van a dar y es importante entender cómo la generación de caja influye en el valor de la compañía. Creo que eso es una de las cosas que también se pueden llevar de esta explicación. Así que nada, yo creo que puedo ir viendo más o menos que si tienen alguna pregunta, si quieren saber algún detalle más, podemos comenzar con las preguntas. Así que voy a comenzar a verlas, ¿no? Este, Acá nos preguntan, bueno, ¿cómo calculas la covarianza? Lo voy a publicar acá. ¿Cómo calculas la covarianza de la acción y el mercado y la varianza del mercado? Esto, en realidad, lo primero que tienes que hacer es bajarte la serie de los precios de las acciones, de la acción que estás analizando y del índice de referencia, que es el índice de la bolsa, por ejemplo, donde está listada este valor, y calcular las variaciones, o sea, la variación porcentual de un precio hacia otro y tener ya no la serie de los precios, sino la serie de las variaciones. Y en Excel hay fórmula que es varianza y que te permite seleccionar toda la serie y te calcula la varianza. Y la covarianza lo mismo, tiene dos campos, la fórmula en Excel, para que tú cojas las dos series que quieres relacionar, porque la covarianza es la relación entre dos series, ¿no? Entonces, con eso lo puedes calcular. A ver qué otro. A ver, esta pregunta me parece interesante porque, no, esta acá. Y bueno, la pregunta sí, o sea, el webinar queda grabado, eso es importante. Nosotros tenemos una buena participación, pero va a estar disponible en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, por ejemplo, ahí lo pueden ver también el video. Y no olvidarse también que vamos a hacer un siguiente evento la próxima semana, que va a ser de análisis fundamental aplicado, ¿no? Vamos a tener la participación de un analista del equipo de acá de Perú y un analista también de Chile para contarles en detalle respecto a una empresa peruana, un par de empresas peruanas, un par de empresas chilenas, y creo que eso va a estar bastante entretenido porque ya vamos a ir ya al detalle de la estimación, que un poco esta presentación ha ido más por el lado teórico, ¿no? Acá hay una pregunta que cualquiera puede pensar, ¿no? O sea, para hacer análisis fundamental uno requiere ser economista o tener conocimiento financiero de estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer para hacer este análisis? ¿Por dónde empezar? Yo creo que lo más fácil
es los múltiplos. O sea, si uno agarra y se mete a ver el precio de una acción y busca las utilidades del último resultado, ya más o menos puedes ir rankeando la valorización de la empresa que estás analizando y encontrando comparables que sean o sea, parecidos con todas estas cosas que les decía, ¿no? Que sean bien parecidos, o sea, no solamente que vendan en el mismo sector, sino que la compañía, la estructura de la compañía sea parecida, ¿no? Yo creo que comenzando por los múltiplos es lo más importante. Así que yo te diría por ahí, ¿no? Más que los descontar flujos, porque descontar flujos sí implica una serie de supuestos que pueden parecer un poco, digamos, muy subjetivos, tal vez. eh, y también la complejidad un poco de calcular el WACC, ese tipo de cosas, de repente puede ser un poco más complejo para alguien que comienza, ¿no? Yo comenzaría por los múltiplos. Eh, bueno, ¿cuál es la diferencia entre dividendo por acción y beneficio por acción? Bueno, el beneficio por acción es todo el beneficio que genera la compañía y de ese beneficio una parte se reparte como dividendos. Entonces, es bueno, o sea, al final, digamos, si es una compañía que te reparte dividendos y lo hace constantemente, los dividendos es algo que es sumamente importante porque va a ser gran parte de la rentabilidad que vas a tener. Si es una compañía que no lo hace, eh, vas a calcular, digamos, el flujo o vas a ver más o menos cómo va el flujo y te vas a fijar un poco más en la utilidad total porque al final, digamos, eso se va a reinvertir y es un flujo que va a generarle valor a la compañía y va a hacer crecer de valor. Entonces depende un poco de qué situación tiene la empresa, si es una empresa dividendera, es una empresa que ya está consolidada, o si es una empresa más que está creciendo y que está reinvirtiendo, ¿no? Entonces depende mucho de qué tipo de empresa estás analizando. Es como decir, de repente una minera junior, una minera que recién está explorando, no paga dividendos, o sea, ahí no podrías analizarlo. Ahí piensas más en el valor a largo plazo que puede tener la compañía, si empieza a generar utilidades que las reinviertan, ¿no? A ver, a ver. Bueno, acá hay una pregunta de pues, si Renta 4 Perú está asociado, claro, nosotros somos una subsidiaria de Renta 4 España. Eh, acá, a ver, la presentación va a estar publicada, bueno, en el video mismo van a poder ver la presentación y si, yo creería que no haya ningún problema en enviarla. El link de la presentación también se va a mandar. Acá hay estas dos preguntas. Em, ¿Cuántos años atrás recomiendas analizar? Yo te diría por 10 años. Es que depende mucho si es que ha habido algún quiebre, ¿no? Porque si la situación viene siendo parecida, puedes escoger un periodo más corto, pero si ha habido un quiebre, sí sería bueno que tomes en consideración una data más larga. Depende mucho. Yo creo que si la primera vez que te metes a una empresa, pienses un poco en la economía y dices, oye, ahorita estamos en una situación de desaceleración, ¿no? ¿Desde cuándo nos venimos desacelerando? ¿Desde el 2010 nos venimos desacelerando? O sea, 2015 por ahí, bueno, ya, entonces desde 2015 lo voy a hacer o 2010, ¿no? Porque venimos en esa tendencia, ¿no? O sea, como que tratar de agarrar ciclos para que sea un poco más comparable, ¿no? O de repente también, oye, estamos en un cambio de ciclo, ¿no? Entonces, si yo veo que va a haber un cambio de ciclo, bueno, voy a ver cómo estábamos antes, ¿no? ¿Cómo estaban las cementeras peruanas antes que nos desaceleremos, ¿no? Para ver un poco, tener un punto de referencia, ¿no? Tengo que ver el pasado, ¿no? Para poder analizar el futuro. Eh, bueno, preguntan, ¿qué tan importante es calcular el valor intrínseco de una compañía? Como también les decía, el valor fundamental, el análisis fundamental te permite escoger en qué compañía quieres estar, ¿no? ¿Qué compañía te gusta a largo plazo? Pero puede ser que inviertas en otra
por un tema de análisis técnico y te vaya bien. Entonces, yo creo que el análisis fundamental es la base, digamos, que te permite estar cómodo en una posición, pero es importante complementarlo con el análisis técnico para encontrar el timing de mercado, ¿no? Y el análisis relativo de los múltiplos, por ejemplo, para saber si es que la compañía respecto a sus comparables también está en una situación más barata o más cara. Entonces, yo creo que depende mucho del perfil del inversionista. Si es un inversionista de corto plazo, el análisis fundamental da confort, ¿no? Pero uno se fija más en el análisis técnico y el análisis relativo. Si un inversionista de mediano plazo, creo que se focaliza mucho más en el análisis fundamental, ¿no? Es, claro, acá hay otra pregunta también que habla del riesgo país. eh, También se puede agregar, ¿no? Hay veces que se hace ese ajuste, pero en nuestro caso hemos utilizado la tasa del bono soberano peruano en soles, que ya incorpora el riesgo del país. Bueno, libros que recomendamos de esto, bueno, pues en realidad, la verdad es que mucha de esta información uno la puede investigar, está en todos lados. Bueno, en mi caso yo recomiendo pues, el CFA, me parece que es leerlo o bajarse los libros del CFA es una buena alternativa. Este, ah, Bueno, acá preguntan dónde podemos conseguir la información si no tengo Bloomberg. Ahí hemos puesto varios links para bajar información financiera de las empresas. Para los que son de otros países, Chile, Colombia, claramente tienen sus propias páginas, pero para el caso de las empresas peruanas hemos tratado de poner ahí toda la información y para lo que son variables macro, variables de mercado, ese tipo de cosas también hemos puesto ahí varios links que pueden acceder y también incluso para proyecciones de precios de commodities. O sea, eh, ahí en la presentación pueden encontrar varios links, ¿no? Eh, Acá preguntan por Damodaran, que es una persona que calcula betas para las empresas. Esto se hace más que nada para los IPOs, o sea, eh, lo que hemos hecho ahorita es hacer una regresión para calcular el beta de la compañía. Entonces, ¿por qué? Porque la empresa que estoy analizando es una empresa que está listada, que tiene historia. Entonces, yo puedo agarrar y comparar la variación de los precios de esa acción contra el mercado y calcularle el beta. Pero si es una empresa que no existe, ¿cómo yo puedo hacerlo? O sea, no, tendría que usarlas, tendría que buscar la forma de decir cuál podría ser su beta. Entonces me voy a buscar el beta de empresas del mismo sector y hago un promedio. Y para eso sí de Almodarán, ¿no? E incluso ahí hay que hacer un ajuste adicional porque el beta también está afectado por el apalancamiento de la empresa. Si una empresa más apalancada ofrece más rentabilidades, como también puede ofrecer más pérdidas, entonces está más sensible al mercado. Entonces yo tengo que ajustar, desapalancar todos los betas de las comparables que estoy encontrando con una fórmula que no le he puesto acá porque ya me parecía demasiado. Y luego de desapalancar todos esos betas, agarras, haces el promedio y lo apalancas a la estructura de financiamiento que tiene la compañía que estás analizando y haces el KPM y ahí descuentas los flujos. Entonces tendrías que tener acceso a Modarán o podrías agarrar y bajarte los betas o calcular los betas de las empresas y desapalancarlos con la fórmula que está en Google, la fórmula o en cualquier libro de finanzas y hacer la metodología que acabo de decir. Eh, mm, Sí, bueno, acá la misma pregunta, Damodarán, sí, es bastante conocido. Eh, mm, bueno, nosotros, bueno, ya para cerrar, porque ya estamos una hora y les agradezco por todas las preguntas. eh, Nosotros, para operar con Renta 4, en el caso de nosotros, pueden entrar a la página web, ahí www.renta4.com
P, ahí pueden enterarse de nuestras comisiones. Nosotros mandamos toda la información de los estados de cuenta de forma mensual. Y los asesores están a disposición de todos nuestros clientes para entender lo que necesiten. Entonces, los invito a entrar a la página web de Renta 4 Perú, también entrar a la página de Chile, a la página de Colombia. Tenemos un equipo de profesionales de alta calidad en los tres países. eh, Les recuerdo nuevamente que tenemos el evento el próximo jueves para hacer un poco de análisis ya más aplicado. Y bueno, nada, les agradezco por su participación. Espero que puedan acompañarnos en un próximo evento y que o sea, nos sigan en las redes sociales, que nos den su confianza y nada, estamos acá para ayudarlos en los que necesiten. Así que nada, muchas gracias.